Cuenta la leyenda que, en una isla perdida cerca del Ártico, gigantes caminaban por la tundra haciendo temblar la tierra con cada paso. Por raro que parezca, muchas culturas a lo largo de la historia, desde la antigua Grecia hasta las lejanas estepas siberianas, han relatado historias de gigantes que habitaron este mundo mucho antes que nosotros. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estos mitos no nacieron de la imaginación, sino de un eco lejano, grabado en nuestra conciencia tras convivir con criaturas que desafiaban la escala humana? Hoy vamos a hablar de una isla donde los gigantes no fueron una leyenda, sino seres de carne y hueso que sobrevivieron cuando las pirámides de Giza ya estaban en pie. Pero empecemos por el principio. A principios del siglo XIX, un científico y explorador ruso llamado Ferdinand von Wrangel buscaba cartografiar la costa de Siberia y verificar la existencia de tierras más al norte, donde los mapas europeos no tenían ningún registro. Quienes sí conocían estas tierras eran los pueblos originarios de la zona, que hacía siglos navegaban en mar abierto y conocían cada rincón del litoral y las islas cercanas. Estos nativos, sin embargo, advertían de la existencia de una isla en particular que estaba habitada por toros subterráneos, que excavaban túneles bajo el suelo con una suerte de topos descomunales. Estos animales vivían en los confines de la tierra, bajo el permafrost, y recorrían los túneles subterráneos en completa oscuridad. La prueba de su existencia era que a veces, cuando salían a la superficie, morían al respirar el aire gélido del Ártico, dejando ver sus enormes cuernos blancos sobre la Tierra. Estos cuernos eran la prueba física de que la Tierra misma estaba expulsando a una criatura que pertenecía al mundo inferior. No sabemos si Ferdinand von Wrangel creía o no en estas historias, pero estaba muy interesado en esos cuernos. Desde hacía ya un tiempo, los indígenas se los vendían a los rusos y estos a su vez los usaban para fabricar objetos religiosos, joyería e incluso teclas de piano. El material del que estaban hechos, hoy lo sabemos, se llama marfil. Pero bueno, Wrangel escuchó atentamente estas historias esperando que le revelaran el secreto para ampliar las redes comerciales rusas. Lamentablemente, nuestro protagonista dedicó parte de su vida a descubrir la ubicación de la isla de los gigantes, pero murió sin poder verla. Fue el ballenero estadounidense Thomas Long quien, en 1867, divisó la isla por primera vez y en un gesto de respeto por su antecesor, la bautizó como Isla de Wrangel, en honor al explorador que había dedicado la mitad de su vida a buscarla. El comercio de estos cuernos, que hoy sabemos que eran colmillos, era un negocio bastante rentable. Los colmillos que los siberianos asociaban a los toros subterráneos se traficaban indistintamente junto con los colmillos de elefantes que, por razones geográficas, los pueblos indígenas del norte nunca habían visto. A finales del siglo, el naturalista Georges Cuvier los comparó y llegó a una conclusión obvia para nosotros, pero revolucionaria para la época. Los colmillos que llegaban de Siberia no pertenecían a elefantes, y obviamente tampoco a toros subterráneos, sino a una especie que, por razones desconocidas, había desaparecido hace algunos miles de años. Y, al nombrar a este animal desconocido, los científicos de la época tomaron prestado el nombre que los indígenas utilizaban para referirse a esos toros míticos que vivían bajo la tierra. Mamont o mammoth, que significa algo así como animal de la tierra en lengua tártara. Pero, ¿dónde se escondían estos misteriosos mammoths o, como les decimos nosotros, mamuts? Algunos científicos comenzaron a pensar que estos animales estaban vivos en algún lugar desconocido, como África o las selvas asiáticas. Resultaba raro, sin embargo, que un espécimen que aparentemente era más grande que el elefante común no hubiera sido visto nunca por ningún ser humano. Recordemos que los siberianos se referían a él como un gigante que hacía retumbar la tierra. ¿Cómo es que nadie tenía conocimiento de un monstruo de tal magnitud? Por esa razón, Cuvier sugirió algo completamente herético. Los mamuts no se escondían en ningún lado, eran seres de otro tiempo. Estaban biológicamente diseñados para un entorno que ya no existía y cuando ese mundo desapareció, su extinción fue inevitable. La pregunta obvia era ¿por qué un animal que supuestamente había dominado el hemisferio norte durante cientos de miles de años ya no estaba con nosotros? Pero Cuvier ya se había adelantado. Aparentemente, el mamut era lo que en biología llamamos un especialista extremo, es decir, un animal adaptado exclusivamente a un tipo de bioma muy específico, que en este caso era el ecosistema de pastizales secos que se extendía desde España hasta Canadá. El problema fue que hace unos 10.000 años el clima cambió drásticamente y vimos el final de la última glaciación.
El mundo se volvió más cálido y húmedo y los pobres mamuts, que estaban demasiado especializados para sobrevivir en el frío y la sequía, perecieron. Llegados a este punto, la historia da un giro inesperado y nos devuelve a donde todo empezó, la isla de Wrangel. Durante más de un siglo, la explicación de Cuvier fue absoluta. Los mamuts habían desaparecido a consecuencia del cambio climático, al igual que la enorme mayoría de las especies de megamamíferos del mundo. Sin embargo, en 1993, el paleontólogo ruso Sergei Vartanian dató los fósiles de los mamuts de la isla de Wrangel utilizando radiocarbono de alta precisión y publicó los resultados en la revista Nature. Cuando estos salieron a la luz, la comunidad científica entró en shock. Lo lógico hubiera sido que los restos más recientes de los mamuts tuvieran 10.000 años, coincidentemente con la extinción masiva de finales del Pleistoceno. Pero Vartanian descubrió que los mamuts de Wrangel no se habían extinto junto con el resto de los de su especie, sino que habían sobrevivido hasta hace 3.700 años. Para que quede más claro, los gigantes de Wrangel eran tan recientes como las pirámides de Giza. El animal más icónico de la era del hielo, aquel que se había convertido en sinónimo de extinción, resultaba contemporáneo a los monumentos más icónicos de una era supuestamente dominada por los humanos. Pero esto no era todo. En el mismo estudio, Vartanian señaló que los restos de mamuts hallados en Wrangel indicaban que estos últimos representantes de la especie eran enanos, alcanzando apenas el 1,80 m de altura en comparación a los más de 3 metros de promedio que medía un mamut lanudo clásico. Todo, hasta ahora, parece inverosímil. Primero eran gigantes que vivían bajo tierra, después gigantes extintos hace miles de años y ahora gigantes no tan gigantes, tan recientes como las pirámides. Y aunque parezca extraño, todo, absolutamente todo, podía explicarse por la misma razón: la isla. Aquella que Ferdinand von Wrangel dedicó su vida a encontrar sin conseguirlo. Pero vamos por partes. Lo primero que tenemos que aclarar es que Wrangel no siempre fue una isla. Hace 12.000 años, antes de que el nivel del mar subiera drásticamente, lo que hoy es una isla en el medio del océano Ártico era una colina, era una vasta estepa de lo que antes era Beringia, el puente terrestre que unía Asia con América y por el cual pasaron nuestros antepasados. Cuando los glaciares se derritieron, todo Beringia quedó bajo el agua, a excepción, por supuesto, de esta colina que tenía más de 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El resultado fue que los pocos mamuts que quedaron aislados en este territorio, que no medía más de 7.600 km², lograron sobrevivir a la extinción masiva de finales del Pleistoceno al precio de ser los únicos y últimos representantes de su especie. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se volvieron enanos? Los mamuts lanudos necesitan enormes cantidades de pasto y vegetación diaria para sobrevivir, algo completamente inviable en una isla como Wrangel, de inviernos largos y un espacio limitadísimo. Siempre que pasa esto, es decir, cuando especies de gran tamaño llegan a un territorio isleño aislado y con escasez de recursos, son los individuos más pequeños los que tienen la mayor ventaja, porque requieren de menos energía para mantenerse y reproducirse. A esto se le llama la regla de la isla y Wrangel, por supuesto, no fue la excepción. Y esta regla es muy interesante porque ilustra exactamente cómo funciona la evolución según Darwin. No se trata de que estos animales se hayan hecho más chicos para sobrevivir, que es lo que diría el lamarquismo, sino que aquellos que nacieron siendo más pequeños fueron beneficiados por la selección natural y así heredaron sus rasgos. Pensémoslo así: en un ecosistema tan limitado, la talla gigante dejó de ser una ventaja competitiva para pasar a convertirse en un costo inasumible. Los mamuts más grandes, al requerir más energía para mantenerse, simplemente no lograban sobrevivir a los inviernos extremos porque la comida no les alcanzaba. Los más pequeños, en cambio, encontraban en su propio tamaño la llave para la supervivencia. Consumían menos, necesitaban menos espacio y por lo tanto tenían muchas más probabilidades de llegar a la madurez. No fue un acto de voluntad, sino un filtro implacable. Generación tras generación, la isla seleccionó a los individuos de menor porte, moldeando una nueva versión del mamut lanudo adaptada perfectamente a las estrictas reglas de su encierro. Pero a veces lo que te salva en una primera instancia es también lo que te perjudica después. Hace poco se estudió el ADN antiguo de los mamuts de Wrangel, algo bastante reciente en la investigación científica, y se reveló un fenómeno conocido como deriva genética. Básicamente, al ser la población de mamuts de la isla tan pequeña, de no más de 300 o 500 individuos, la selección natural dejó de funcionar de manera eficiente. Pongámoslo de esta forma: si de una población de 10.000 personas nace una con una enfermedad genética,
la selección natural tiene suficiente material, entre comillas, para trabajar y eventualmente eliminar o purgar ese gen defectuoso de la población. Pero con solo 300 individuos, la selección natural se vuelve ciega. Las mutaciones dañinas, por simple azar o deriva genética, no se eliminan. Al contrario, se acumulan y se fijan en la población. Es como si el genoma de los mamuts se hubiera dañado poco a poco, perdiendo la capacidad para repararse a sí mismo hasta que, funcionalmente, la especie ya no pudo sostenerse. Al no poder cruzarse con poblaciones externas, los mamuts comenzaron a acumular errores genéticos como resultado de la endogamia, perdiendo sus receptores olfativos, lo que les dificultaba encontrar comida, y sufriendo cambios en su pelaje, que se volvió traslúcido y satinado, perdiendo su capacidad aislante. En otras palabras, el aislamiento que originalmente les permitió sobrevivir podría haber sido también una de las causas de su desaparición. El tema es que en el último tiempo los investigadores le restaron bastante importancia a la deriva genética, señalando que en realidad la población de mamut se mantuvo bastante estable hasta la fecha en la que desaparecieron. Pero entonces, ¿por qué se extinguieron? Si has empezado a simpatizar con estos pequeños y adorables mamuts, te tengo muy malas noticias. Lamentablemente, toda la evidencia parece apuntar a nosotros. Hace 3.300 o 3.700 años comenzaron a aparecer en la isla evidencias de herramientas de piedra y marfil, lo que permite sugerir fácilmente el arribo de humanos a la isla. Curiosamente, o no tanto, esta fecha es extremadamente cercana a la desaparición de los últimos mamuts hace 3.700 o 4.000 años. Como resultado, algunos investigadores argumentan que si los humanos llegaron y encontraron una población ya reducida de 200 o 300 individuos, incluso una caza muy limitada puede haber hecho las veces de tiro de gracia y poner fin al linaje de los mamuts. Pero nuestra victoria sobre la naturaleza fue solo temporal. Los grupos humanos que habitaron Wrangell durante ese tiempo no prosperaron. Su registro desaparece poco después del de los últimos mamuts. La isla quedó así, durante siglos, como un recordatorio brutal de nuestra capacidad para alterar el entorno y a la vez de nuestra propia vulnerabilidad frente a una naturaleza que, al final, siempre reclama su soberanía. Pero el humano es un género que no se rinde tan fácilmente. 4.000 años después, el silencio ártico de la isla se ve interrumpido otra vez. En 1921, una expedición canadiense, motivada por ambiciones políticas y territoriales, desembarcó en la isla. El plan era sencillo: establecer una base para reclamar el territorio para el Imperio Británico. Los expedicionarios, sin embargo, se contaban con los dedos de una mano: 4 exploradores norteamericanos y una joven inupiat llamada Ada Blackjack. Ada no era exploradora, no era científica ni una aventurera profesional. Fue contratada principalmente para coser ropa y cocinar para los 4 hombres de la expedición. Cuando las condiciones se volvieron extremas y los suministros empezaron a fallar, la soberbia de los exploradores chocó contra la realidad implacable del Ártico. Mientras que los hombres, atrapados en una mentalidad rígida y jerárquica, se desmoronaban ante el escorbuto y la mala gestión, Ada comenzó a hacer lo que los mamuts de Wrangell nunca pudieron: aprender a cambiar. Los expedicionarios murieron uno a uno. La joven inuit, abandonada a su suerte y sin entrenamiento formal en supervivencia extrema, hizo lo impensado. Aprendió a cazar zorros árticos con trampas que ella misma reparaba, aprendió a manejar rifles, a estirar las pieles para mantenerse caliente y a gestionar sus escasas calorías. Donde los hombres fallaron por falta de flexibilidad cultural, Ada triunfó gracias a su capacidad de observación y su voluntad de transformarse en lo que el entorno exigía. Cuando fue rescatada 2 años después, su historia no fue solo una nota de color en los periódicos de la época, fue una lección evolutiva. Si los mamuts de Wrangell son el ejemplo perfecto de una adaptación biológica rígida, es decir, una maquinaria biológica impecable, pero incapaz de cambiar cuando el mundo también lo hacía, Ada Blackjack fue el símbolo de la adaptación cultural humana. Los Homo sapiens no sobrevivimos porque seamos los más fuertes ni porque tengamos los colmillos más grandes. Sobrevivimos porque nuestro código no solo está en nuestros genes, sino en nuestra capacidad de imitar, de aprender y de transformar el entorno. La isla de Wrangell terminó siendo, finalmente, el teatro donde comparamos nuestra mayor vulnerabilidad y nuestra mayor fortaleza. La tragedia de los gigantes fue su incapacidad de ser algo más de lo que la evolución les dictó. Nuestro triunfo, aunque a menudo destructivo, ha sido siempre nuestra capacidad de convertirnos en lo que sea necesario para seguir existiendo.